Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas que nos acompañan. También nuestros amigos que han disfrutado de estas transmisiones del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos aún dentro del contexto del tema general, entonces vendrá el fin, del libro de Mateos en su segunda parte. Y el título del mensaje de hoy, el mensaje 28, ¿para qué este desperdicio? La lectura de la Biblia es Mateos capítulo 26 del versículo 1 al versículo 13. Muy bien, nosotros concluimos los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde Jesús explica lo que los discípulos le preguntaron con relación a cuándo sucederían estas cosas. Esto es, cuando Jesús afirmó que aquel templo que los discípulos tanto admiraban, no quedaría piedra sobre piedra. Y ellos quedaron preocupados, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles son las señales de la venida del Señor? ¿Y cuál es la señal del fin de los tiempos? Y Jesús le respondió en 3 secciones. La primera sección está relacionado al final de los tiempos con relación a los judíos. Los judíos serán perseguidos por el anticristo y sus ejércitos y al final serán acorralados en Jerusalén. Pero Dios proveerá la salvación cuando ellos reconozcan a Jesús como el Mesías y clamen por socorro. Ellos serán finalmente todos salvos. El remanente de Israel será llevado al reino milenar en la parte terrenal como sacerdotes para apacentar a las naciones. Y después viene una sección larga con relación de la iglesia. Y con relación a la iglesia, Dios entonces nos dio una señal del fin de los tiempos y la señal de su venida, mostrando la parábola de la higuera. Y la higuera, nosotros sabemos, representa a la nación de Israel. Por un lado, nosotros sabemos que la iglesia, siendo fiel a la predicación del Evangelio del Reino, lo que está en Mateos 24, capítulo 14. Si la iglesia es fiel a la predicación del Evangelio del Reino, a toda la tierra habitada para testimonio, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que la iglesia tiene la misión de hacer suceder todos los acontecimientos del final de los tiempos por la predicación del Evangelio del Reino. Sin embargo, nosotros debemos colocar una mirada en la parábola de la higuera. Esto es mirar la situación de la nación de Israel, que hoy ya es una nación restaurada a partir de 1948. Y también en la Guerra de los 6 días, en 1967, ellos recuperaron a Jerusalén, que era una tierra importante para la nación de Israel. Falta solamente ahora el templo. Y la presión para la reconstrucción del tercer templo es muy grande. Nosotros creemos que no está muy lejos de que suceda el acontecimiento que va a proporcionar la alianza de 7 años para que el pueblo de Israel pueda reconstruir su tercer templo. Y cuando llegue este pacto de 7 años, queridos hermanos, de la iglesia nosotros tendremos poco tiempo, pocos años. El Señor en pocos años habrá arrebatado a los vencedores vivos, y esto será la venida secreta de nuestro Señor Jesús. Y con relación a nosotros que estamos vivos, debemos ser vigilantes. Nosotros debemos vivir una vida normal como todos viven. Sin embargo, una vida apercibida, una vida que aguarda la venida del Señor Jesús. ¿Haciendo qué? Alimentando a nuestros consiervos. Cuando el Señor venga y nos halle haciendo así, Él nos va a llevar para cuidar de todos sus bienes y para el gozo de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, vale la pena hoy, aunque seamos
uno más en este mundo, trabajando, viviendo como todos, pero nosotros no estamos entorpecidos. En cuanto muchos están entorpecidos con su día a día, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, con la preocupación con su vestido, con inversiones, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos enfocados en el reino del Señor. Predicamos el evangelio del reino, vamos a las calles para rescatar a las personas del imperio de las tinieblas, traer a las personas para ser cuidadas en la iglesia, y nosotros queremos prepararnos para que todos los que nosotros cuidemos sean vencedores y sean también arrebatados juntamente con nosotros, salvándonos de pasar por la gran tribulación. Por tanto, hermanos, esta es una palabra de Mateos 24, 25. Mateos 25 habla de las 10 vírgenes que representan a los cristianos, los que creyeron en el Señor Jesús, pero ya durmieron. El Señor, cuando venga, muchos habrán muerto, muchos cristianos habrán dormido en el Señor, pero ellos pueden ser vencedores cuando ellos almacenen el aceite, no solo en su espíritu, no solo en la lámpara, sino también en su vasija, que es permitir que el Espíritu de Dios permee su alma en cuanto ellos viven aquí en la tierra. Esto quiere decir, dejando que la palabra profética, como el aceite dorado, pueda transformar su ser, cambiar su manera de vida, cambiar su mente, voluntad y emoción para hacer la voluntad de Dios. Estos serán también los vencedores que durmieron en el Señor, serán vencedores para reinar con el Señor. Y por fin tenemos la parábola de los talentos que nos habla con relación a nosotros de capacitarnos para que el Señor pueda usarnos. Él quiere distribuir dones para cada miembro del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Todos nosotros que creímos en el Señor Jesús, nosotros somos colocados, insertados en el cuerpo de Cristo. No hay ninguno fuera del cuerpo de Cristo. Todos están insertados en el cuerpo de Cristo. Insertados en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene que tener su función. Mi mano tiene la función de mano. Mis pies tienen la función de pies. Entonces, cada miembro tiene su función. Por tanto, Dios, Jesús, antes de partir, Él distribuyó los talentos para cada uno conforme a su capacidad. Por tanto, queridos hermanos, por un lado, nosotros somos gratos al Señor. Él nos dio talentos para que nosotros funcionemos en el cuerpo de Cristo. Y por otro lado, queridos hermanos, nosotros podemos capacitarnos cada vez más este vaso humano. Cada vez más nosotros ser perfeccionados, como dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Dios entonces dio a la iglesia hombres dones, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para sustituir la función de los miembros del cuerpo de Cristo, no para que estos sean el clero que hace todo y los demás hermanos laicos no tienen la capacidad de hacer nada. No, Dios hoy en la iglesia en Filadelfia, Él quiere restaurar la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros que estamos en la iglesia, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo capacitados, aumentando nuestra capacidad para que Dios pueda darnos más funciones, más utilidad en el cuerpo de Cristo. Gracias al Señor, nosotros no somos aquellos que creen que ya llegamos, ya somos lo que somos, no vamos a cambiar nunca. No, nosotros podemos aún, después de cierta edad, continuar siendo perfeccionados. Que el Señor pueda perfeccionar a muchos de ustedes para que Él pueda usarlos a ustedes como conductores de la gracia de Dios. Aquella zarza que conducía el fuego no consumía la zarza, así como Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, habla de que
todo aquel que cree en el Señor Jesús recibirá al mismo Dios para dentro de él. Este Dios que pasa a vivir dentro de él será en él que ríos de agua viva a fluir. Entonces, queridos hermanos, nosotros no solo somos capacitados, nosotros debemos ser capacitados para conducir más y más esta agua viva para más personas. Vamos a decir, Dios como la fuente de agua, hoy pasó a vivir en quien cree. Está en nuestro espíritu. Dios es ilimitado. Esta fuente de agua es ilimitada. Sin embargo, usted como un vaso puede ser limitado. Usted como un vaso puede ser solamente un conductor de media pulgada de diámetro. Entonces, para suplir 1, 2, 3, 4, 5 personas, tal vez pueda, pero para suplir decenas de personas no puede. Entonces, la capacitación es para aumentar el diámetro del caño, del tubo. Necesitamos tener una cañería conductora que pueda fluir más agua. No somos nosotros que hacemos el trabajo de Dios. La obra de Dios es hecha por el agua que fluye de Dios. Pero nosotros somos conductores. Podemos aumentar la capacidad para que Dios fluya más en nosotros. Ser más útiles en la casa del Señor. ¿Está bien, hermanos? Este es el talento, la parábola de los talentos para mostrarnos. No estamos aquí solamente discutiendo doctrinas bíblicas. Muchas personas tienen ganas de ser maestros, forman su propio grupo de estudio de la Biblia, compitiendo uno con los otros. Nosotros no tenemos esta preocupación, no estamos discutiendo doctrinas, comparándonos con otros. No, nosotros estamos aquí, hermanos, es para ser obediente a la palabra de Dios. Nosotros queremos llevar adelante los negocios de Dios. Estamos aquí para llevar la economía de Dios adelante. Yo hablé en el live del día jueves, 1 Timoteo, versículo 4, cuando Pablo advierte a Timoteo para advertir a ciertas personas que hablan diferentemente, enseñan muchas doctrinas heterodoxas que no producen, hermanos, estas muchas doctrinas no producen la economía de Dios en la fe. O sea, no producen lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, que es su casa, que necesita de un gerenciamiento para tomar el negocio que es la edificación de la vida de la iglesia. No consigue llevar a cabo la edificación a través de meras doctrinas. Dios necesita de personas que estén preparadas para administrar sus bienes, cuidar de las personas, edificar su iglesia. Esta palabra, servicio de Dios, servicios, en griego es oikonomía. Oikos es casa. Oikonomía significa el gerenciar los negocios de Dios, la casa de Dios. Y nosotros también tenemos en la Biblia Strong, la explicación del griego en Strong. Algunos tienen esta Biblia, tiene esta palabra economía. Él describe como oikodomía. Oikodomía significa el acto de edificar la casa del Señor, el acto de construir. Para mí es la misma palabra en griego de la palabra hebraica que el Señor usó cuando retiró de Adán una costilla y la transformó, la construyó, la edificó en una mujer. Este mismo verbo en hebreo es construir. Para mí aquí está en griego oikodomía. Dios está preocupado en su negocio, en edificar una mujer. Esta mujer es la iglesia. Esta mujer, Él quiere hacerla una iglesia edificada, una iglesia gloriosa, para que pueda Cristo volver y desposarla. Entonces, es para esto que estamos aquí, hermanos. Yo hice una revisión rápida hasta ahora. Ahora vamos más tranquilamente.
Oh Señor Jesús. Después de haber hecho esto, Él entró, la respuesta a los gentiles, y para los gentiles, para las naciones, nosotros hablamos rápidamente la semana pasada que Él separará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas serán aquellos gentiles que permanezcan vivos al final de la gran tribulación, que no fueron destruidos cuando el Señor vino con su ejército a destruir en la batalla de Armagedón al anticristo, al falso profeta, sus ejércitos y todos los seguidores del anticristo. Y cuando todo sea destruido y queden los gentiles, las personas de las naciones no creyentes, ellos entonces recibirán su juicio. Entonces aquellos que cuidaron bien de los hijos de Dios, que no pudieron, que no adoraron a la bestia, no tienen la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente, no tendrán cómo sobrevivir en la gran tribulación. Habrán sido asistidos, habrán sido cuidados por estos que oyeron el Evangelio eterno durante la gran tribulación, predicada por un ángel. Y ellos temerán a Dios y ellos percibirán que el anticristo, la imagen de la bestia, no es Dios. Dios es aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él existe. Entonces, queridos hermanos, ellos pasarán a cuidar bien a los hijos de Dios. Ellos serán las ovejas y harán parte de las naciones durante el milenio en la parte terrenal. Y los cabritos son aquellos que no cuidaron bien, antes maltrataron. Ellos serán lanzados al lago de fuego donde está el anticristo y también el falso profeta. Entonces, este es el final de los tiempos. Ahora entonces vamos al capítulo 26, donde, recordando que Jesús, Él está en los últimos días en Jerusalén, consciente de que está por morir. Él está en Jerusalén para morir. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos del capítulo 26, que nos dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Quiere decir, todo lo que Jesús tenía que enseñar, hermanos, Él enseñó hasta aquí. Y ahora Él va a prepararse para morir. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiere decir, Jesús estaba a 2 días de la Pascua y en la Pascua se inmolaría al Cordero de la Pascua. Y aquí Jesús entonces predice que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Entonces él ya sabía qué tipo de muerte él tendría. Él no solo predice que él iría a morir, sino que también predice la manera como él iba a morir. Él iba a morir en una cruz. Es interesante esta palabra. Él sería entregado. Quiere decir, existen los que mandan y los que ejecutan. Él sería entregado para los que ejecuten su muerte, pero no son los que mandan. Hay quien manda. Entonces, el versículo 3 dice, entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Hermanos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, ellos se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás, que la casa era un palacio, y ellos decidieron
prender a Jesús era una amenaza para ellos. Dejarlo suelto era una amenaza para ellos. Ellos iban a prender a Jesús con engaño, porque ellos no consiguieron encontrar en Jesús ninguna falla, ninguna falta. Tenía que prender a Jesús con engaños, con el fin de matarle. Pero no querían hacer esto durante la fiesta de la Pascua para no hacer alboroto en el pueblo, porque al pueblo le gustaba a Jesús. Pero por la soberanía de Dios, el poder de Dios es mayor, que Jesús fue muerto en la Pascua, en la fiesta. No fue muerto después de la fiesta. Entonces, vamos a continuar. Jesús estaba en aquellos últimos días de la preparación de la Pascua. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 12 para leer un poco sobre la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Por causa de la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios entonces mandar un poco el calendario de los judíos. Aquel mes de la salida del pueblo de Israel de Egipto se tornó el primer mes. En el capítulo 13, versículo 4 nos dice: Hoy es el mes de Abib. Este es el primer mes del calendario judío a partir de la salida de Egipto, el mes Abib. El mes Abib se tornó el primer mes del calendario. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, esta es la institución de la Pascua. Dios mandó que en el mes de Abib, en el mes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, será el principal mes, el primer mes, y en el día 10, cada familia tomaría un cordero, pero este cordero, versículo 5, este cordero tiene que ser sin defecto. Este cordero será macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y guardaréis hasta el 14º día de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el día de los judíos comienza en el crepúsculo de la tarde. No es como nosotros. Nuestro día comienza a la medianoche, ¿no es así? Pero Dios instituyó así. Ustedes recuerdan cuando Dios en Génesis 1 comenzó: haya luz o hubo luz. Él dice: hubo tarde y mañana del primer día, el segundo día, tercer día. Quiere decir, el día comienza a la tarde. El día comienza por el crepúsculo de la tarde. Entonces, en el crepúsculo de la tarde, cuando comienza el día 14 del mes, ellos entonces tendrían que matar al cordero. Entonces, ustedes entienden el calendario. En el día 10 de este mes, cada familia toma un cordero y durante estos días, hasta el día 14, cuando sería muerto, durante estos días, este cordero es examinado. A veces es examinado por los sacerdotes para ver si tiene algún defecto, alguna mancha. Si tiene defecto, no puede ser el cordero de la Pascua. Por tanto, hermanos, nuestro Señor Jesús también subió a Jerusalén 4 días antes de la Pascua. Él fue examinado, interrogado. Ustedes recuerdan, nosotros hablamos sobre esto. Fue interrogado por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por los doctores de la ley, ¿no es así? Y así en adelante. Nadie encontró ningún defecto en él. Nadie podía decir: este no es digno.
Nada encontraron en él. Tal es así que el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo querían tomarlo por engaño, porque no tenía defecto. Entonces, él es el verdadero Cordero de la Pascua. Y recuerde también que la Pascua comienza en aquel día, en el día 14, al atardecer del día. Miren el versículo 17. Estoy hablando de Éxodo 12 todavía. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? La fiesta de los panes ácimos dura 7 días. Comienza en el día en que el Cordero Pascual es inmolado. ¿Ustedes entienden? Entonces, la fiesta de los panes ácimos comienza con la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando el Cordero es inmolado, al crepúsculo del día 14, se comienza también la fiesta de los panes ácimos. Esto quiere decir, a partir de este día, 7 días, nadie comerá nada que tenga levadura. Nadie comerá ninguna masa leudada. Después voy a explicar por qué esto. Entonces, hermanos, el Cordero Pascual entonces era tomado en el día 10 del primer mes, el mes de Abib, en el año, de un año, y era examinado por 4 días para confirmar que era sin defecto y era muerto en el día 14. Igualmente Jesús fue examinado y ningún defecto fue encontrado en él, y él fue muerto en el día de la Pascua. Él fue muerto en este mismo día en que al crepúsculo de la tarde, en el día 14, Dios mandó que matasen un cordero. Ellos, Jesús con sus discípulos, comieron la Pascua. Solo que era la última Pascua. A partir de allí, hermanos, la Pascua, realmente la Pascua verdadera para Dios, termina ahí. De ahí en adelante, Él establece otra escena. Yo voy a explicar esto la semana que viene. Entonces, hermanos, pero Él fue muerto en este mismo día, no en el crepúsculo de la tarde, porque Él tenía que comer el cordero de la Pascua, pero Él murió dentro del decorrer de aquel día. Vamos a ver Lucas 22, solo para probar que Él murió en el día de la Pascua. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y esta fiesta va a durar 7 días. Pero este primer día es el día en que se conmemoraría también la Pascua. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces Jesús aún quería comer por última vez la Pascua instituida por Dios para el pueblo de Israel allí en Éxodo capítulo 12. Y solo que yo voy a explicarles a ustedes, esta era la última Pascua. Bueno, vamos a continuar. Versículo 14, ¿cómo nos dice? Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque después de mi sufrimiento, esta Pascua va a cambiar de sentido. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Esta Pascua va a cumplirse en el reino de Dios. Va a desembocar en el reino de Dios. Oh Señor Jesús. Juan 18, 28.
18-28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, ellos no podían entrar en un lugar de los gentiles para no contaminarse los judíos, para que puedan comer la Pascua. Aquel día aún era el día de la Pascua, cuando Jesús estaba siendo juzgado. Muy bien, entonces hermanos, la Pascua en hebreo es Pesach. Pesach significa pasar por arriba o pasar por. Cuando aquel ángel exterminador vino, mandado por Dios, a exterminar, matar a todos los primogénitos en Egipto, cuando él pasase por las casas de las familias de Israel, ¿qué tenían? Cuando ellos inmolaban al Cordero Pascual y pintaban los umbrales de las puertas con la sangre del Cordero, este ángel exterminador no entraría en aquella casa para matar al primogénito. Cuando no había sangre en la puerta, él entraba en las casas de los egipcios y mataba a los primogénitos. Entonces, en aquella noche hubo un llanto general en Egipto porque los primogénitos de los egipcios murieron. Y los primogénitos de Israel, todos conservaron la vida. ¿Por qué? Porque un cordero murió en su lugar. Por eso se llama pasar por arriba o pasar por. El ángel no entró para matarlo. Este es el significado verdadero de la Pascua. No es el chocolate ni el huevo de Pascua, no, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Recuerden que la Pascua también comienza la fiesta de los panes ácimos. Limpiaos pues de la vieja levadura. Ahora voy a explicar qué es la levadura para Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, Cristo como nuestro Cordero Pascual, Él murió en nuestro lugar en favor de la iglesia. Él murió en nuestro lugar. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que hoy, después de su muerte y resurrección, también la iglesia fuese introducida en su resurrección, pasase a vivir una vida nueva. La vida de la iglesia es una vida nueva. No vivimos más como vivíamos antes en el mundo, una vida de maldad, una vida de malicia. Pero en la vida de la iglesia, hermanos, nosotros vivimos una vida de sinceridad, una vida de verdad. ¿No es así? Nosotros hablamos verdad unos con los otros, nos comportándonos también dentro de la verdad y dentro de la sinceridad. No hay medias palabras entre nosotros, no hay medias intenciones impuras entre nosotros. Aquí nosotros debemos vivir una vida de panes ácimos. Yo no tengo tiempo de explicar mucho esto, porque no es este el objetivo. Pero hermanos, Él murió en nuestro lugar y nos guardó de ser muertos. Entonces Jesús, hermanos, ahí entra Juan capítulo 12. Señor Jesús. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro,
el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentado a la mesa con él. Solo para mostrarles que Jesús estuvo en Betania 6 días antes de la Pascua, y después nosotros vamos a entrar aún hoy en un banquete ofrecido por un leproso de nombre Simón. Y es exactamente la descripción de este mismo banquete en Juan 12. Solo que Mateos 26 ahí dice que era a 2 días antes de la Pascua. Y aquí dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, esta diferencia puede ser que 6 días antes de la Pascua ya había llegado a Betania. Y puede ser también que este banquete realmente sucedió 2 días antes de la Pascua. Entonces yo no voy a entrar mucho en estos detalles para explicar esto. Pero lo importante es que la Pascua, antes que Jesús sea muerto como el Cordero Pascual, 2 días antes de la Pascua, Él pasó por Betania. Vamos a continuar. Vamos a volver entonces para los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y deliberaron arrestar a Jesús y matarlo. Solo que ellos no querían ensuciar sus propias manos. Ellos le entregaron a los romanos para que ellos hagan el trabajo sucio. Entonces, pero yo quería mostrarles a ustedes lo que yo dije varios mensajes pasados, de que el pueblo en verdad le gustaba a Jesús. El pueblo amaba a Jesús. ¿No es así? Ustedes recuerdan que en la entrada triunfal de Jesús sobre un pollino, el pueblo extendía ramas y hasta extendía ropas para que Jesús pudiese entrar, y gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir, al pueblo le gustaba, pero yo le mostré a ustedes que la oposición no es hecha por el pueblo judío. La oposición es hecha por el liderazgo del pueblo judío. Ustedes recuerdan que yo mostré varias veces que por ejemplo, en Mateos 21, para no hablar mucho, ustedes recuerdan, Mateos 20, Jesús entró en el templo y Él expulsó allí, capítulo 21 de Mateos, versículos 12 y 13, Él entró en el templo y expulsó a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está: mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Quiere decir, los líderes del pueblo de Israel, hermanos, se tornó un liderazgo corrupto. ¿Entendieron? Entonces, ellos usaban la posición que ellos tenían en el liderazgo del pueblo para permanecer en el poder y para poder enriquecerse. Hermanos, infelizmente, esto es lo que sucede en todos los gobiernos. Todos los gobiernos, quien está en el poder, lucha por estar en el poder, porque con el poder él tiene todas las facilidades de enriquecerse. Entonces, usted va a decir, pero los judíos, ellos no eran un estado independiente, ellos estaban bajo el gobierno romano, pero de entre el pueblo judío tenía un gobierno, ¿es así? Tenía una dominación principalmente por ser un pueblo religioso. Entonces tenían que el liderazgo religioso que dictaba las reglas para el pueblo judío, aunque ellos todos estuviesen bajo la autoridad del César, del Imperio Romano. Pero allí, los que estaban en el poder de entre los judíos, ellos estaban ¿qué? Ellos estaban, y hermanos, infelizmente es así. Todos los males del gobierno humano es la perpetuidad del poder, es la lucha por el poder.
pocos, en verdad, pocos gobiernos se preocupan con el pueblo, con el bienestar de la nación. Muchos piensan solamente cómo tomar el poder, no perder el poder. Cuanto más tiempo permanece en el poder es mejor. No es diferente entonces, hermanos, con este liderazgo de los judíos que infelizmente se corrompió. ¿No es así? Era para ser un liderazgo puro, un liderazgo totalmente alineado con Dios. Entonces, recuerden que yo leí unas de las notas de la versión King James actualizada que explica un poco mejor que ellos entonces, los sacerdotes, combinaban con quien vendían y cambiaban dinero y vendían animales para ser sacrificados. Ellos sacrificaban algunos animales y devolvían los animales para que se vendan de nuevo. Entonces, con este ciclo pasaron a ganar mucho dinero. Y no solo esto. Por eso que dice, ustedes transformaron la casa de Dios en cueva de ladrones. Y también en el capítulo 23, ustedes recuerdan que como ellos lo dominaban al pueblo, todo el poder jurídico dentro del pueblo, los doctores de la ley eran como juristas, el Sanedrín era como el supremo tribunal de justicia. Y lo que ellos determinaban las leyes, hacían legislaciones. Y recuerdan que yo hablé en el capítulo 23 de Mateos, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Quiere decir, ellos quienes determinaban, juzgaban las causas, era la última instancia del juicio de las causas. Cuando llegaba alguna viuda rica que tenía muchas propiedades, ellos terminaban devorando las casas de las viudas y tomaban para sí las propiedades. Y tenían aquella cuestión de ofrenda, de comino, de cilantro. Ellos guardaban grandes cantidades de trigo, de granos, y para mostrar que eran justos, ofrendaban a Dios pequeñas cantidades de especias, de sazón. Todo esto muestra la naturaleza corrupta del liderazgo. Por eso que Jesús, cuando llega al versículo 37 del 23, el capítulo 23, él dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Claro que no quisieron. No es que el pueblo no quiso, el liderazgo no quiso, porque el liderazgo estaba bien, perpetuándose en el poder y de los beneficios del poder. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo en la segunda venida del Señor, en la venida pública del Señor van a ver. Para comprobar todo esto que he hablado a ustedes, yo voy a leer algunos textos de un historiador israelita, David Belhazen. Esto es ahora, fue hecha esta entrevista en 2020. Yo voy a leer algunos textos. Es una persona ortodoxa, una persona extremadamente fiel a las cosas del judaísmo, pero él no concuerda con todos estos desvíos que están ahí. Y un joven le preguntó a él sobre Jesús, ¿quién decía que como judío, cómo él veía, ya que era una persona correcta, una persona de juicio justo, cómo él vería a Jesús como un judío? Voy a leer algunos textos. Él dice así: Jesús vivió en un tiempo difícil, durante la ocupación romana, que controlaban sobre todo el dinero en el templo, procedían con tiranía sobre la nación de Israel. Ahí aparece este hombre, Jesús. Ahí aparece este hombre con la forma de un profeta de la Biblia, un predicador.
Él predicó contra la corrupción. Él ofreció esperanza a las personas. Es una persona que realmente debemos respetar. Un patriota como judío, está juzgando como judío, un patriota que quería proteger a su pueblo, y esto tiene que ser dicho a favor de él. Él implementa las profecías de los antiguos profetas, ofrece salvación a la nación de Israel, ofrece esperanza a la nación, es la esperanza profetizada por los profetas. Y esta esperanza, esta salvación, equivale a su nombre Yeshua, que es Jesús, que significa salvación. Es una salvación bíblica. Esto es bíblico. No tiene nada en contra de él. Los rabinos, él está aquí cuestionando. Los rabinos son los guardianes de la Biblia y de los profetas, guardianes de nuestros ancestrales. Ellos tienen el monopolio de la religión judía. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Jesús predicó a favor del judaísmo bíblico. Él predicó con el objetivo de cumplir el Torá. Para quien no sabe, el Torá es el Pentateuco de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Hay 2 razones. Una, Jesús, aún Jesúa, la fe teológica, tiene el aspecto de la fe teológica. Los romanos no le interesaba la fe teológica. Los romanos querían crucificarlo por razones políticas e ideológicas. Ellos no tenían el interés en la fe judía. Jesús no tenía tantos seguidores, pero el poder del mensaje que él traía perturbaba a los romanos. Y ellos lo crucificaron por sus propias razones. Para ellos, él era un gran problema. Era posible que él quisiese reconstruir el reino de Israel. Esto significaba que él no reconocía al César como rey y como gobernador de Israel. Esto podía agitar al pueblo. Esta era la preocupación de los romanos. Pero ¿quién entregó a los romanos? Esto quería mostrarles a ustedes. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo entregó a los romanos? Tan frecuentemente el pueblo judío se defiende a sí mismo diciendo, no fuimos nosotros. Nosotros no lo entregamos a los romanos. Pero es claro que no fue el pueblo judío. El judío batían palmas para él. Muchos decían, Hosana, sálvanos. Colocaron ramos de palmeras como alfombra para que él entrase en Jerusalén. Las personas lo veían como el Salvador. No fue el pueblo judío que lo entregó a Roma para ser crucificado. Fue el establishment. Tienen que leer en inglés. El establishment. ¿Saben qué es establishment? Establishment es aquel grupo que está en el poder. Que son los rabinos de aquel día. Los mismos doctores de la ley que tenían el poder, colaboradores de Roma. Ellos eran colaboradores de Roma. Ellos vieron en su mensaje espiritual una amenaza para ellos, porque Yeshua, Jesús, quería cumplir las palabras de los profetas. Él quería traer esperanza de salvación al pueblo de Israel. Y ellos vieron esto como un peligro para ellos, especialmente porque él hacía críticas terribles a su ramificación, a la secta de los fariseos. Criticaba la forma corrupta con que conducían con todo su estatus. Y al mismo tiempo la podredumbre presente. Y él animaba al pobre, hablaba para ellos, animaba sus espíritus y se sentía angustiado por causa del lucro de los doctores de la ley que predominaban. Ellos veían un peligro social en él. Ellos pensaban, en breve vamos a perder el reinado. Las personas no van a escucharnos más. No van
a someterse a nosotros, no van a querernos oír y sí volver a las Escrituras. Este era el peligro. Y él dice así, él termina así: yo no gusto ni de leer este pasaje. Juan 11. Abra su Biblia en Juan 11. Juan 11, versículo 47. Yo voy a leer en nuestra versión. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. ¿Quién es el concilio? Es el supremo tribunal de ellos. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí está mostrado la verdadera intención. Ellos temían perder su lugar porque tenían la presión de los romanos. Si ellos eran líderes del pueblo y no sabían dominar al pueblo y perdieron el control, los romanos van a venir aquí, van a pasarle a otro y van a comenzar a dominar. Ustedes percibieron. Yo voy a leer en su versión. A mí no me gusta leer este pasaje. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se juntaron, una reunión del consejo Sanedrín, y ellos le preguntaban: ¿qué haremos? He aquí un hombre que hace muchas señales. Si le dejamos ir, todos creerán en él y vendrán los romanos, nos quitarán nuestro lugar. Nuestro lugar significa templo y nuestra nación. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Pero no sabían ellos, el propio Caifás. Yo leí el Juan 11. El propio Caifás profetizó aquí como un sumo sacerdote. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. No saben nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. Él no lo dijo por sí mismo, sino que, como el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Oh Señor Jesús. Jesús murió, no por los malos designios de ellos. Dios solo usó estos malos designios y ellos entregaron a los romanos, usaron la mano sucia de los romanos, crucificaron a Jesús, pero en verdad era necesario que Jesús muriese para reunir a todos los hijos de Dios en un solo cuerpo. Es este cuerpo que nosotros estamos edificando. Señor Jesús. Ahora vamos a la segunda parte del capítulo 26. Capítulo 26 de Mateos. Señor Jesús. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precioso, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos entonces para Juan capítulo 12. Juan 12 explica quién es esta mujer. Juan 12. Oh Señor Jesús. Hermanos, ciertamente aquí habla Simón el leproso. Simón ciertamente es alguien que estaba con lepra. Ustedes saben que en el tiempo de Israel, ¿quién era leproso? Tenía que ser apartado del pueblo, tenía que ser apartado de la convivencia social, tenía que estar lejos. Imaginen la infelicidad que es que una persona que tiene lepra era algo terrible. Usted tenía que aislarse del pueblo y vivir apartado. Hermanos, no tenía cómo entonces vivir una vida normal. Imagine, Jesús fue allí y curó a este leproso. La gratitud que tenía en su corazón de este leproso sanado. Él ofreció al Señor un banquete. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Finalmente, Jesús encuentra en Betania la miniatura de la vida de la iglesia. En esta peregrinación, en su predicación del Evangelio en Galilea y viniendo a Jerusalén a sufrir tantas oposiciones de los principales sacerdotes y de los escribas, hermanos, Jesús no tuvo sosiego ningún tiempo, ningún momento, pero finalmente, hermanos, Él encuentra un lugar donde Él puede descansar. Él encuentra un lugar donde hay una persona con gratitud en su corazón. ¿Usted no es grato al Señor? ¿El Señor no te sanó de la lepra? El Señor no te curó. Él no pagó por sus pecados. Él murió en la cruz para que Dios pudiese perdonar sus pecados. Su muerte como Cordero Pascual evitó que usted sea muerto. ¿No es así? Entonces, hermanos, por eso que hay un himno que dice, soy un pecador que gracia halló. Un pecador que gracia halló. Un pecador que gracia halló. Esta es mi historia. A Dios sea la gloria. Soy solo un pecador que gracia halló. Aleluya. Hermanos, esta es nuestra credencial. Todo lo que nosotros somos. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Nosotros somos pecadores en el pasado que ganamos gracia. ¿No es así? Por eso, hermanos, lejos esté de nosotros toda arrogancia, lejos esté de nosotros toda ganancia, toda disputa por la posición. Nosotros solo somos un leproso. Lejos esté de nosotros, apartado de todo, y Dios a través de Cristo nos curó. Soy un pecador, por eso, hermanos, también nosotros queremos ofrecer al Señor lo mejor, nuestro mejor banquete, que Él pueda comer con nosotros, ofrecer lo mejor nuestro para que Él se deleite. Oh Señor Jesús. Pero hermanos, en esta casa no había solamente el leproso, sino que allí estaba Lázaro. Lázaro era aquel que murió, muerto en sus pecados y delitos, y Dios nos dio vida. Él resucitó
aceptó. Él fue resucitado por Jesús. Cuando alguien vino a avisar a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo, Jesús no fue a acudirlo. Jesús esperó que muera. Algunos ya le dijeron, ya tiene mal olor. Y Jesús fue allí, lo quitó de la sepultura. Esto, hermanos, es para mostrarnos que la miniatura de la iglesia es formada por aquellos que Él engendró por su muerte y resurrección. En Romanos 6 nos muestra que nosotros morimos con Cristo, pero también fuimos resucitados con Cristo. ¡Aleluya! Nosotros no vivimos más aquella vida de antes. No vivimos más aquella vida del viejo hombre, que no edifica a la iglesia, llenas de problemas, de las obras de la carne. ¿No es así? Enemistades, discordias, porfías, hermanos, sin hablar de prostitución, inmoralidades y sin hablar idolatría. ¿No es así, hermanos? Hermanos, nosotros vivimos aquella vida, pero gracias a Dios, aquel que vivía aquella vida murió. No solo murió, olía mal, pero Cristo nos resucitó con Él. Por eso Colosenses 3 nos dice, buscad las cosas de arriba, no de las de la tierra. ¿No es así? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Cómo dice? Está escondida con Cristo en Dios. Pensad en las cosas de arriba. Vamos a colocar nuestra mente, que tiene el poder de decisión, para vivir en el Espíritu, para vivir como resucitados, no como un viejo hombre, para poder edificar. Si queremos edificar la iglesia, hermanos, tenemos que vivir en resurrección, colocar nuestra mente en el Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros somos el Simón leproso que fue sanado. Nosotros somos el Lázaro que murió y fue resucitado. Ahí, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción en la vida de la iglesia? Es servir al Señor. Nosotros servimos como Marta. Nosotros servimos en el colportaje dinámico. Nosotros servimos saliendo a las calles. ¿Puedo orar por usted? Nosotros servimos ¿cómo? Sirviendo a las mujeres que cuidan de la red de cuidado, en las mujeres conectadas. Nosotros servimos con los hombres de oración, cuidando de los hombres. Nosotros servimos ¿cómo? Nosotros servimos en la fábrica de vencedores, en el Avanza Joven. Tantos jóvenes preciosos, tantos adolescentes preciosos, nuestros niños maravillosos están siendo ¿qué? Salvos de este mundo. Están sirviendo al Señor. Nosotros servimos al Señor en los servicios generales de la iglesia. Desde la recepción, servicio de literatura, servicio de bautismo, ¿no es así? El arreglo de las sillas, todo, servicio de niños. Hermanos, nosotros servimos en la vida de la iglesia, funciona como un cuerpo vivo, donde los miembros, todos funcionan, no por obligación, no por reglas, no por escalas de servicio. Llegó su vez, su oportunidad de servir. No, por amor al Señor, por la gratitud en el corazón. Y mejor aún, nosotros somos esta María, que voy a leer ahora. Versículo 3, Juan 12, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, ¿sabe cuánto cuesta este bálsamo?
Yo voy a leer lo que yo escribí. En Betania, Jesús se sentía en casa. Este debe ser el ambiente de la verdadera vida de la iglesia, donde Él es honrado, amado y respetado como Señor. Simón debe haber sido un leproso que sanado por el Señor, y la vida de la iglesia entonces está formada por los pecadores que obtuvieron gracia del perdón y de la cura. Con gratitud en el corazón, Simón preparó una cena para el Señor en su casa. Hermanos, abra su casa para el Señor. Primero, abra la casa de su corazón. Invítelo. No lo encierre solo en su espíritu. Invítelo para entrar en su mente, emoción y voluntad. Déjelo que esté cómodo, porque usted es solamente un leproso que fue sanado. Entonces los discípulos se indignaron porque este desperdicio podía ser vendido por mucho precio y dárselo a los pobres. En el registro de Juan dice que fue Judas Iscariote quien dijo esto. Porque aquí en el versículo 4 dice así: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí explica, todos los que hablan así son hipócritas. Ustedes están haciendo esto aquí, venderlo y darlo a los pobres. Siempre, hermanos, este es un comentario hipócrita. Esto dijo no porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es interesante que Jesús, que es omnipresente, omnisciente, y Él entregó al ladrón para que Él sea el tesorero, y todo lo que echaba dentro de la cuenta, de la tesorería, Él quitaba para Él. Y Jesús nunca reclamó de esta situación. Señor Jesús, ¿saben cuánto valen 300 denarios? Un denario es el salario de un soldado romano. 300 denarios, hermanos, es el salario anual de un soldado romano, anual. ¿Cuánto gana usted por año? Aquel frasco de perfume cuesta lo que usted gana en un año. Es todo lo que María tenía. Todo lo que María tenía. Ella lo quebró. En Juan no dice, pero en otro evangelio dice, ella quebró, lo rompió y derramó este ungüento sobre la cabeza de Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Jesús dijo: dejadla, a mí ni siempre me tendréis, derramando este perfume sobre mi cuerpo. Esto hizo para mi sepultura. Hermanos, la iglesia fue producida por la resurrección de Jesús. Esto es Lázaro, representado por Lázaro. Esto está en Juan 11, 43, 44. Compuesta por pecadores que fueron purificados, representado por Simón el leproso, y después de salvo pasaron a servirlo como Marta, Juan 12, 2, y se derramaron en amor por Jesús como María, Juan 12, versículo 13. Esta es la vida de la iglesia. ¿Vamos a darle al Señor este lugar? Nadie aquí tiene otra ambición. Nadie aquí tiene segundas intenciones. Nosotros solo tenemos este corazón puro. Darle al Señor un lugar agradable. Darle al Señor este lugar que lo honran, que lo aman, que lo respetan como Señor. Este lugar, hermanos, que tiene gratitud. Este lugar que derrama todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que es para el Señor.
Este es un ambiente maravilloso de la vida de la iglesia que ofrece el verdadero lugar de descanso para nuestro Señor. Dios está buscando este lugar de descanso. Desde que creó el cielo y la tierra, creó en 6 días y el séptimo día fue preparado para que Él descanse. Pero hasta ahora, hermanos, Él no encontró descanso. Surgió Satanás, que vino a desafiar su autoridad y terminó corrompiendo toda la creación. Hermanos, Dios no tuvo descanso hasta hoy. ¿Vamos a dar descanso al Señor? Y el banquete representa la gratitud, la satisfacción y la alegría por la salvación y por la vida de la iglesia en la presencia del Señor. Hermanos, ¿no es maravilloso estar en la presencia del Señor? Vivir esta vida de la iglesia maravillosa en la presencia del Señor. ¿Hay algo mejor que esto? Y el vaso de alabastro, un vaso de gran valor quebrado por María y derramado como bálsamo. Esto está en Marcos 14:3, sobre la cabeza de Jesús. Representa, hermanos, derramar sobre el Señor como retribución todo nuestro ser, todo nuestro amor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Vale la pena. El Señor merece esto. Hermanos, María tuvo la sensibilidad, más que los discípulos, de al oír sobre la muerte de Jesús, su Señor, ella entonces sabía que no tendría más otra oportunidad. Ella guardó lo mejor, el bálsamo, del bálsamo, el salario anual de un soldado romano. Ella guardó lo mejor, ella percibió que aquel era el momento. Jesús dijo que estaba siendo entregado para ser muerto. No había otra oportunidad más. Era la última oportunidad, hermanos. Vamos a derramarnos al Señor. La venida del Señor está cerca. Si usted espera 5 años más para servir al Señor y amarlo, ya puede ser tarde. Vamos a amar y servir al Señor hoy. Entonces, hermanos, una libra era aproximadamente 340 gramos y costaba 300 denarios. 300 es una Coca-Cola. ¿Es una lata de cuánto? 350 ml. Es una Coca. Una lata de aquellas es el salario de un año suyo. Entonces, hermanos, ella ni pensó 2 veces, ella fue y lo quebró. Los discípulos se indignaron porque consideran esto un desperdicio. Y Judas Iscariotes enseguida hizo la evaluación en dinero y que podía dárselo a los pobres. Entonces, ¿cuándo hacemos una evaluación del Señor por todo lo que Él hizo por nosotros? Con el valor del dinero terrenal. Es porque nosotros no tuvimos revelación de lo que el Señor hizo por nosotros. Evaluar, estimar lo que el Señor hizo por nosotros con el dinero. Hermanos, esto es una ofensa para el Señor. ¿Qué recibimos por su muerte? Solo voy a leer 2 Pedro capítulo 1 para ustedes. Oh Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Hermanos, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, las personas están en las calles, están sin ninguna esperanza. Yo he pasado a ustedes testimonios de grito de socorro en las calles, personas que no tienen más esperanza. Quería subir al último piso de un edificio para tirarse y terminar con su vida. En la puerta del elevador encuentra 2 hermanos saliendo del elevador y oraron por ella y salvaron su vida. Porque las personas no tienen más esperanza. Pero hermanos, ahora nosotros tenemos una viva esperanza. ¿Qué viva esperanza es esta? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Esta esperanza, hermanos, es para una herencia incorruptible. Ni porque nosotros tenemos un tío rico que vamos a heredar mucho dinero. No es esto, hermanos. Nosotros vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esto quiere decir no disminuye de valor, ni de tamaño, ni de gloria. Es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos recibieron mucho dinero y murieron pobres y miserables? Esta herencia es inmarcesible. Está reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué viva esperanza es esto! Que sois guardados por el poder de Dios aún, hermano, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Qué es esta salvación? La salvación completa. Dios quiere salvar a usted completamente, no solo regenerar su espíritu. Él quiere transformar su alma, salvar su alma, santificar su alma. Él va en aquel día a darte un cuerpo de gloria. Su cuerpo de hoy será sustituido por un cuerpo incorruptible. Hermanos, qué cosa maravillosa. Esta es nuestra viva esperanza, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hoy sí tenemos pruebas, ¿no es así? Tenemos pruebas. Nosotros tenemos pruebas en verdad. Tienen como meta aprobarnos. Dios quiere aprobarnos, eliminar todas las impurezas, así como se purifica el oro con fuego. Todo esto, hermanos, es para redundar en gloria, loor y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es muy próximo, hermano. ¿A quién amáis sin haberle visto? Hermanos, yo nunca vi a Jesús. Nunca vi a Jesús físicamente. Pero yo lo amo con pasión. Yo quiero derramar mi ungüento, lo que hay de mejor para Él. Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, ¿en quién? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo no veo a Él, hermanos, pero hermanos, por la fe, yo consigo junto con los hermanos, viendo todo lo que el Señor hizo todo por nosotros, hizo por nosotros, no hay cómo no exultarnos con alegría inefable. Ningún hombre consigue expresar la gloria de esta alegría, llena de gloria, y obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nuestra alma será totalmente salva por esta salvación de la nueva y viva esperanza. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, ¿cómo no desperdiciarse para este Señor? Judas dice de dar a los pobres, pero nunca le importó eso. Pura hipocresía. Él traicionó al Señor, ¿sabe por cuánto? Él traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Muchos no saben exactamente cuánto vale 30 monedas de plata. Muy probablemente sean los 30 ciclos de plata del santuario. Muy probablemente sean los 30 ciclos de plata. Se indemniza cuando su buey cornea al esclavo de su vecino. Usted tiene que pagar una indemnización de 30 ciclos de plata. Judas valuó al Señor al precio de un esclavo, 30 ciclos de plata. Y probablemente este ciclo de plata sea un tetradracma. Quiere decir, vale 4 dracmas cada ciclo. 4 por 30 son 120 dracmas, 120 denarios. Él criticó que María derramó algo que valía 300 denarios. Y él vendió a Jesús por 120 denarios. Por eso su rabia
su irritación, juzgando, tirando todo este dinero, porque él era avariento. Vendió a Jesús, hermanos, vendió a Jesús por 120 denarios. Porque en la época de la Pascua, esto está en la King James actualizada, en la época de la Pascua era costumbre judía regalar a los pobres, dar un regalo a los pobres en la distribución de canastas básicas. Por eso que los discípulos y los judíos tenían este concepto religioso en su cabeza. ¿Por qué no se dio a los pobres? ¿Entienden? En la cabeza de los judíos, de los discípulos estaba la costumbre. Pero María no le interesaba las costumbres. María entendió que Jesús estaba por morir. Esto ocupaba su pensamiento. María estaba anticipando embalsamar el cuerpo de Jesús antes de ser crucificado. Hermanos, tenemos que pensar solo en Jesús. Pensar con un pensamiento puro. En verdad os digo, donde fuere predicado este evangelio en todo el mundo, este evangelio también será contado en lo que ella hizo para su memoria. ¿Contar qué? Esto quería terminar este mensaje. ¿Contar qué? Jesús resalta, hermanos, que lo que María hizo es para ser recordado en la predicación del evangelio, porque Jesús, presten atención, porque Jesús no quiere una iglesia llena de religiosos convencionales, de religiosos cumplidores de reglas y de buenas costumbres. Usted se imagina al Señor entrando en la vida de la iglesia y nos encuentra una vida de la iglesia burocrática, una vida de la iglesia llena de gentes fiscalizando a otros. Eso está en la Biblia, esto está equivocado, esto es regla, esto no es regla. Imagínense qué vida de iglesia horrible. Jesús va a querer irse lejos de esta vida de la iglesia. Pero hermanos, los fariseos estaban dando a Jesús este tipo de morada. Dios no quiere esto, hermanos. ¿Qué quiere Él? Él quiere edificar su iglesia compuesta de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que tienen un espíritu contrito, personas humildes, leprosos curados, pero que sirvan al Señor. Si usted no va a la calle, ¿quién va a la calle? Dios no tiene cómo operar en las calles. Nosotros somos aquellas Martas que sirven al Señor. Donde el Señor nos mande, nosotros vamos. Y que amen al Señor. No de una manera tradicional. Hermanos, son personas que son locas por el Señor. 2 Corintios capítulo 5. Pablo fue uno de los primeros locos en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 5:13. Vamos a quedar locos, hermanos. Es por el Señor. 5:13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Para los hombres con que convivimos, conservamos el juicio. Pero para con Dios, vamos a enloquecernos. Ser locos de amor por Él. Oh, Señor Jesús, ¿cómo es? Yo soy loco por ti. Soy loco por el Señor Jesús. El Señor quiere una iglesia que lo ame sobre todas las cosas. Hermanos, Señor Jesús, no podemos ser una iglesia burocrática, legalista, una iglesia cumplidora de reglas, no. Vamos a darle al Señor una iglesia formada por los leprosos sanados, por los Lázaros que estaban podridos de muerte, pero fueron resucitados. Martas que por la gratitud de la salvación del Señor están sirviendo al Señor, no por dinero. Yo le dije a los colportores, no es por dinero que ustedes hacen colportores, ni por la meta, es por el amor al Señor, por la gratitud al Señor. Oh Señor, el Señor quiere una iglesia que lo ame sobre todas las cosas. Yo voy a terminar con Cantares capítulo 2.
Oh Señor Jesús. Cantares 2, vou só ler versículo 4, 4 e 5, que diz assim: Leva-me a sala Cantares 2, voy a leer solo el versículo 4 y 5 que dice así. teu amor, Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí confortar fue amor. com maçãs, Susténtame con pasas. Confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor. último, Cantares, Y hermanos, y en el capítulo último de Cantares, versículo 6, capítulo 8, versículo 6. põe-me como selo sobre Oh Señor Jesús, como selo sobre teu ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, duro, porque fuerte como la muerte es el amor. suas brasas Duros como el Seol los celos, são veementes, sus brasas, labaredas, brasas de fuego, que experimentou o amor, fuerte llama. sabe o que é esse fogo, Hermanos, não sabe quem quien nunca experimentó el amor del Señor, no sabe qué es este fuego, no sabe qué son estas brasas. Nosotros tenemos que estar quemando por el Señor. não tenho mais. Realmente llegó en una etapa de mi vida, hermanos. Yo no tengo más nada para esperar de este mundo. No, yo solo quiero agradar al Señor, yo solo quiero amar al Señor, solo quiero conducir al pueblo de Dios hasta la tierra de Canaán, solo quiero aguardar la venida del Señor. Hermanos, es todo lo que nosotros tenemos de alegría para vivir en esta tierra, que satisface el corazón de Dios, es edificar la iglesia. Necesitamos edificar la iglesia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre Dá uma olhada, todos los bienes de su casa estimar por este amor, miren, com bem, estimar el amor con bienes, con dinero, 20 denários, con irmãos, 300 denarios, con 120 denarios, hermanos, sería despreciado del todo. Es despreciable, es despreciable nosotros evaluar al Señor con dinero. El Señor merece todo lo que nosotros somos, todo lo que el Señor... mas não vou cantar não, né? Hinos 273, Este himno es el 200, cantares, né? 273 que habla de cantares, pero no vamos a cantar. Dejen terminarme aquí. A gente tem que lembrar, Nuestra, irmãos, porque pregação do evangelho, esta predicación del Evangelio tiene que recordar a esta mujer. Estoy hablando para la iglesia que predica el Evangelio, las mujeres que cuidan de las conectadas. Nuestra predicación del Evangelio, presten atención, debe engendrar personas como nosotros, los trabajadores de la última hora, no convencionales, no meros seguidores de reglas y tradiciones, sino personas que se enloquecen de amor por el Señor. por algum benefício, No predicamos el Evangelio por algún beneficio material o gloria humana, sino puramente por amor. Y así, hermanos, vamos a producir muchos otros que servirán al Señor también por amor. significado, Para mí, este es el significado de que Jesús diga para contar cada vez que predicamos el Evangelio, contar lo que ella hizo. No es contar la historia, es para engendrar personas como ella, engendrar personas en la vida de la iglesia que amen al Señor sin límites. esforço, não estimar o valor, No estimen esfuerzo, no estimen valor. El Señor merece todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, pagar para cumprir a todo, hermanos, por el Señor, para cumplir la voluntad del Señor, para la edificación de la iglesia. Jesús es el Señor. Amén.